Yo quisiera iniciar agradeciendo a la Universidad de Nariño, al Departamento de Diseño Gráfico, a la Facultad de Artes, a la MADIS, a la Maestría de Diseño en Innovación Social, por extenderme esta invitación a este espacio tan importante y también que es pues, de mucho interés para todos los que nos movemos desde la creación y el arte. Quisiera hacer una presentación muy breve acerca de mí. Yo soy de la ciudad de Pasto. Actualmente trabajo como docente del Departamento de Artes Visuales. Desde muy chiquito me interesé por la producción de imágenes o de objetos que de alguna manera estaban relacionados con la imaginación o creo que con la inventiva. Eh, Tomé clases de pintura y dibujo en academias de la ciudad como Rumipamba, hice de cerámica en Satelca, academias que ya no existen, y también me interesé por la música, la guitarra, el piano en una academia que tampoco existe que se llama Claro de Luna. Después ingresé a la Universidad de Nariño, donde me interesé por las artes visuales. Sin embargo, siempre estuve como muy curioso por el diseño gráfico, porque para mí el texto y la importancia de la imagen como texto ha estado ahí también dentro de mis intereses creativos, ¿no? Entonces, una vez hice mi tesis que tenía relación con esto del campo publicitario y de la editorial, de la imagen. Tuve la fortuna, o más bien el privilegio de adelantar estudios de posgrado en el exterior gracias a una beca que me fue otorgada para estudiar en Barcelona, donde hice una maestría en producciones artísticas e investigación, y me especialicé también en el campo de la ilustración gráfica. Y después de un tiempo estando fuera trabajando en unas ciudades de Latinoamérica, principalmente en Brasil, como asistente curatorial, digamos que mi campo siempre ha estado en torno a las artes visuales. Volví a Pasto, a mi ciudad, donde actualmente, como dije, estoy trabajando como profesor. Eh, a mí me causó mucha emoción este tema de la investigación, creación, y que me hayan tenido en cuenta. Me siento muy honrado de estar acá. Yo el tema, la primera palabra que me causó mucha inquietud fue esta de la periferia, creación desde la periferia, y me recordó algunas obras que he ido realizando y las que quiero ir acompañando en estos 15 minutos para esbozar. No voy a hablar de las obras propiamente, o si en algún momento me da tiempo lo haré, pero mi idea es como plantear la problemática que me inquieta de la investigación, creación o lo que se mueve ahí, eh, y sobre la pieza sensorial de alguna forma, o la obra como yo la concibo, las obras plásticas que para mí nunca han sido un resultado del proceso investigativo, sino que han sido la investigación, es decir, han sido la manera de escribir o de plantearme el conocimiento o de buscarlo, ¿no? Nunca ha sido la manera, el resultado final de lo concebido como conocimiento. Entonces, esa palabra de periferia a mí me llamaba mucho la atención, porque de alguna manera cuando juntamos investigación más, además aquí hay como ese símbolo matemático, y no sé si ese orden de los factores altere el producto, porque lo he visto también con un slash, que es como de división, y lo he visto también con un menos, que en realidad es esta línea trencito muy heideggeriana de unir las palabras, ¿no? Pero sea como sea, algo que me inquieta de las palabras es que sí tienen una estructura lineal, nuestro lenguaje, y de hecho la escritura es la problemática que me inquieta de la investigación-creación, porque escribir ya es un acto creativo, pero la escritura es la que sustenta en todo el conocimiento universitario y las investigaciones. Es decir, detrás de toda investigación, así sea una investigación científica, sea una investigación artística o creadora, como me gusta llamar a mí, investigaciones creadoras, determinan que la escritura es como el epicentro donde va a suceder esto. O sea, hay que escribir. Y escribir es un acto creativo, pero escribir como elemento del lenguaje tiene una estructura lógica lineal, donde las palabras se anteponen una tras otra, ¿no? Y esta forma de entender, ¿no? Tal como está aquí en la investigación más creación, ya da un lugar hacia donde vamos, ¿no? Casi como una izquierda-derecha, como si hubieran dos hemisferios. Y eso es una cosa que me inquieta bastante, como
por qué no existía una nueva palabra o cuál sería esa palabra, es como la invención misma, ¿no? Que nos lleve no tanto a separarnos como a discutir en qué momento la creación es investigación o viceversa, sino cuál sería ese territorio, ¿no?, de interés. Lo que me inquieta en parte es, como mencionaba, la escritura. Cuando se me propuso participar de este espacio, yo envié un texto muy reflexivo, muy personal, que denominé Adelante Atrás, el espacio de la palabra como creación investigadora. Y bueno, como mencioné, estoy acompañando algunas piezas artísticas o algunas obras que yo he creado o he realizado con la intención siempre de meter el texto como parte integral de ese resultado. A veces un texto que me robo, me apropio, como esta planta que hice, o esta planta textual, es un graffiti en un cactus donde yo extraía palabras de pencas para luego incrustarlas y hacer un nuevo texto que hablara sobre mí, sobre mis informaciones personales. Esta que está acá, una acción que yo hacía a las periferias, a las afueras de México, donde me paraba por un periodo de 4 horas a sostener carteles que daban informaciones sobre el camino, sobre esas periferias. La propuesta sensorial que yo incluí y que traté de meter dentro del texto era una falsa bibliografía de creación investigadoras del arte. Es decir, dado que el texto o la escritura es, como decía, el epicentro o la realidad directa de ese conocimiento de investigación, quien investiga lee, es como, pero quien crea escribe. Entonces hay una relación con la palabra muy, muy directa. De hecho, también con la palabra oral. Ahorita estoy haciendo esto, ¿no? Pero la intención de la bibliografía eran las lecturas o las fuentes que daban esa línea hacia el conocimiento. Entonces de ahí me vino, mientras estaba escribiendo el texto, y vi que era de hecho la bibliografía es una de estas estructuras o uno de estos lugares que es trascendental también o mítico, digamos, en la investigación, que es la fuente, los referentes que usted tiene para sustentar lo que está investigando, ¿verdad? De dónde viene. Y generalmente no vienen desde la periferia, sino de afuera, de otros lugares, ¿no? Siempre estamos como citando, pensando de cómo otros teóricos se han referido para esto, ¿no? Entonces vamos haciendo como apropiaciones desde el mismo lenguaje. Entonces yo me inventé una bibliografía con autores que de hecho fue creada desde una plataforma donde las personas podían inventarse autores, pueden inventarse libros, pueden inventarse editoriales, y luego esa fuente la incrusté como bibliografía. Y lo curioso era que se pedía luego, como dentro de las observaciones, que citara, ¿no?, a esos autores. Y yo decía, pero ¿cómo hago para citarlos si no existen? Entonces mi invención, que es donde yo creo que es lo bueno de la creación desde las artes, que es el campo de lo ficticio, campo de lo imaginario, y su relación con la verdad. Pues si algo está en juego cuando hablamos de investigación, es esa realidad o esa cercanía de crear o de entrar en la verdad, y en lo que ello implicaría, ¿no?, en ese sentido de la verdad. Estas obras que yo había hecho anteriormente como productos sensoriales, venenos de mentira que pueden ser de verdad, eran botellas que yo experimentalmente metía muchos líquidos, desde Coca-Cola hasta detergentes, y luego embotellaba y dejaba pasar un tiempo, y creo que no estaba mintiendo. Es decir, para mí eran venenos de mentira que podían ser de verdad si se consumían. Y ahí entonces utilizaba la escritura para sustentar esos contenidos o esas realidades de esos objetos, ¿no? Entonces, la primera cosa interesante de lo que entraría en juego en esta situación de investigación-creación es la palabra. Y es decir, se va a seguir pidiendo la palabra, o va a haber un momento en que esa experiencia ética y estética de lo que involucra la creación no va a necesitar de otros elementos, o va a seguir esta herramienta lógica que es, como digo, transversal a todo el conocimiento, ¿no? De hecho, para mí ahora es como el castellano, la lengua que me permite esta atención de quienes están, ¿no?
Y algo que me gusta también de la palabra es que la concluimos como no solo la justificación, sino la inspiración, ¿no? Que arma ese elemento. Este es un collage muy sencillo que se llama Sol Inspirado y está determinado tanto desde la palabra como desde la imagen, porque en la imagen pues este indio rubio o este niño rubio ahí bailándole hasta ahí, y lo que simbolizaría la I como el sujeto, o este hombre decapitado. Eh, para mí era la inspiración de un sol rojo en otra fotografía, pero ninguna de las dos imágenes, o sea, tanto de las que se acompañan aquí como una fotografía de un territorio, en este caso un paisaje norteamericano, que involucraría la creación de otro elemento gráfico, pero que estaba desde el paisaje situado por fuera, ¿no? O sea, no hay como una creación en blanco, sino que la creación como tal siento que ya proviene de una lectura, que ya se sitúa desde el leer como acto creativo. Pero el leer ha sido la herramienta que hemos llevado a la investigación. O sea, para investigar hay que leer, ¿no? Por eso lo de la bibliografía, por eso lo de tus fuentes, lo de tus referentes. Ahí me recordaba esta acción que había hecho una vez en Sao Paulo, donde leer era estar, y eran unos fotomontajes donde yo sostenía libros para ser fotografiado en la ciudad, en esta idea de que estaba leyendo, pero leer también desde dónde uno lee realmente, o cómo se articula esta manera de entrar en esos mundos virtuales, ¿no? Porque creo que la primera virtualidad entraría en esa relación con la lectura, ¿no? Entonces, también leer involucraría una tarea transversal a cuestionarnos desde dónde vamos a comprender esas lecturas. Y siempre vamos a pensar que la bibliografía como tal, el referente del libro documento, y que a su vez las investigaciones se sustenten en libros documentos que otras personas lean, estaríamos en esto que como tal es un mal de archivo, ¿no? Como también Derrida y desde la filosofía lo ha planteado, ¿no? Creo que es uno de los primeros que se pregunta sobre la importancia de escribir como parte del conocimiento para la filosofía, o sea, algo que habían hecho todos los filósofos del tiempo, que se habían preguntado cosas tan importantes para la existencia como qué sé yo, como la muerte, como el ser, como la nada, preguntarse la palabra o la escritura en sí misma como un acto que también es venenoso para la realidad, pero también permisivo, ¿no? Para esa realidad. Y como mencionaba ahora, yo creo que la escritura envuelve una tarea creativa de por sí, ¿no? O sea, escribir es tomar también unas decisiones de imaginación y de construcción que son creación. O sea, de por sí la investigación, si la seguimos defendiendo, siempre va a estar con la creación, no, nunca va a estar desnivelada, porque toda investigación se debe sustentar desde estos elementos, ¿no? Entonces yo me hacía estas preguntas, que es como lo que trato de problematizar en esto. ¿Puede concebirse la lectura como un acto de creación? Que con esto del collage yo siento que pasa a veces cuando uno se apropia de imágenes o elementos para crear algo, no algo nuevo, sino como casi como remover, casi como citar, y ahí hay creaciones también, ¿no? Entonces, quien investiga no solo lee, también escribe, que es cómo se sustenta su investigación, pero escribir como acto creativo. Y ahí es curioso porque esa escritura también a veces está estructurada, ¿no? No hay espacios para poéticas ni para que diga que usted cuente sus anécdotas personales, ¿no? Porque debe considerar esa tercera persona, o debe entender cómo va a fomentar esa escritura y ser lógica, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esa escritura para las artes, o cómo va a escribir el arte? Ahí yo recuerdo unas pinturas que hacía donde también me interesaba escribir desde la máquina o desde estas pantallas. Este juego tan sencillo como que uno hacía en la calculadora de darle inversión, pero escribía con los números, ¿no? O esto que pasaba también en las pantallas con el Paint, que para mí fue un programa tan del momento y tan necesario, pero que cuando tenías que guardar el archivo te podías no guardarlo, ¿no? O sea, eso se podía perder como en una experiencia. Entonces yo recuerdo que pintaba archivos en blanco, que no guardaba, o sea, pero llevaba a otro ámbito que era la pintura.
como un elemento de apropiación de esas imágenes, también como de mirar, leer esas pantallas para luego contarlas desde la pintura, casi como estos volantes publicitarios que hacían un tiempo para un trabajos que nadie me pedía. En realidad no, siempre repartí estos servicios especiales. Este era transcribir documentos a mano, a propósito de lo manuscrito, pero no existían como tal. Y creo que la escritura, o sea, la escritura desde las artes, en especial pues, tanto desde el diseño gráfico como desde las artes visuales, revuelve esas letras, esas palabras, no solo hacia lo visual, sino también hacia esa comprensión lógica que se quiere construir a partir de eso, ¿no? Aquí propuse estos collages, estas también formas de textos de encuentro con decir algo o no decirlo, porque siento que, bueno, desde mi campo a veces no es tan importante creo que lo que decimos, como si en dónde situamos al otro, ¿no? No es como casi creo que el arte no se trata tanto de explicarlo, sino casi como de habitarlo o de ocuparlo, ¿no? O de vaciarlo también, como un espacio que está ahí como para remover un poco las ideas y las lógicas. Entonces, bueno, estas propuestas que hacía tenían otra vez la idea de la palabra. Algo que me inquieta y que, como lo mencionaba, es esta relación con la verdad de la investigación y la palabra. O sea, que lo que uno sustenta sí está sucediendo, que lo que voy a escribir sí lo puedo evidenciar, ¿no? Esta condición verídica de lo investigado, de que esto se puede constatar, de que esto puede estar en un lugar. Y estas escrituras espaciales, que son las que a mí me interesan que suceden, no mienten. O sea, no es que mienta cuando hago cosas como estas de poner un letrero en el camino que diga piedra diminuta en medio. Creo que estoy diciendo verdades desde el texto y desde la escritura, una señalización de la verdad, pero que nosotros obviamos porque creo que no esperamos esas condiciones y ahí estaría el lugar para mí del arte también, ¿no? Un tapete pintado y que dice lo que es, o sea, no iría a otra, como otros encuentros con la pintura desde el objetual, que no está el objeto, sí está, pero está el texto que da esa provocación, una provocación de la verdad. Entonces, por un lado está esa idea de la verdad, pero también algo que yo creo que sucede cuando ponemos la escritura en juego, no solo para la creación, sino también para la investigación, es esta idea del encuentro imposible con la escritura, no tanto por la lectura que involucre, sino también porque al espacio a donde me voy a llevar. Creo que toda lectura, todo lo que leemos es un pacto con lo imaginario, porque va sucediendo en nuestro, incluso íntimo. O sea, leer es una actividad de la intimidad. Y ahí es curioso porque la creación, si bien cada vez más parece desplazarse ese lado de lo íntimo, ¿no? Y más ir hacia lo afectivo con lo demás también, como hacia lo público. Entonces, yo recuerdo estas acciones donde escribía y me autosolicitaba y pegaba carteles que pedía también una intervención urbana desde el texto, que pudiera alguien llamar para buscarme a mí mismo, ¿no? Pero en ese acto pasaba algo también, y era que cuando yo decía, se solicita artista algo joven, preferiblemente proveniente de Pasto, Colombia, izquierdo, bajo en estatura, de piel canela, que responda al nombre de, tachaba mi nombre que estaba en letras escritas con máquina, también no sé si alguien sustente una investigación de tesis en manuscrito con puño y letra a mano, ¿no? Como una forma también de encontrar la gráfica desde su realidad, ¿no? Así como se decía ese meme que dice como no vamos a teorizar el perreo, sino perrear la teoría, o sea, como que realmente esté pasando la condición creadora o perturbadora de las artes desde la investigación. Entonces yo tachaba mi propio nombre con corrector y luego volví a escribir desde el manuscrito como si hubiera un lugar
en medio que nunca me iban a llamar. En realidad, además puse el teléfono de alguien que no sé quién era, pero que sabía que era muy difícil que alguien entendiera esas. Y esto le da un lugar estético que para mí es pues, muy importante, como es el humor. También en relación a mi propio contexto y lo que ha implicado para esas creaciones. Pues yo los invito también, ya terminando un poco por el tiempo, a que vean los trabajos lean el texto que escribí, que tiene que ver con esto de la escritura y de la creación y investigación y ese lugar tan parasital, creo, que asume esta forma de creación. O sea, insisto en que la escritura está atravesada por eso. Así uno escriba un informe, así uno escriba un poema, son las palabras, el juego de las palabras, el encuentro con ellas, la ubicación con ellas, las que están en juego, ¿no? Y esto es un trabajo que estoy haciendo actualmente, que son unas escrituras a partir de emoticones que yo publico desde Facebook, tal como si fueran textos, porque Facebook tiene una herramienta que me llama mucho la atención, que es la creación como de anuncios que no se guardan como imágenes, pero se plantean como una cartelera, ¿no? O sea, te dan un fondo prediseñado, te proponen que tú puedas colocar ahí textos más grandes con colores, y esto me llama la atención para infiltrar de alguna manera lo que es el emoticón y proponer poéticas visuales y que no se guardarían como imagen, sino que pasarían en esta plataforma como textos también. Entonces creo que son otras formas de conocimientos, otras formas de escrituras virtuales en esto que yo he llamado los emoticopoemas, que tienen mucha relación con la poesía concreta, pues brasilera y en general de Latinoamérica. Creo que esa es mi exposición, no les quito más tiempo, ya habrá lugar para las preguntas como esta problemática que yo planteo desde la palabra, la escritura y las letras, ¿no? Muchas gracias por su atención.